Antes de comenzar, sumérgete en este relato donde el dinero se enfrenta a su mayor impotencia y donde un secreto guardado por décadas está a punto de estallar en el pasillo de un hospital. Esta es una historia de redención, de lazos de sangre que nunca se cortan y de cómo la persona más invisible puede ser la única dueña de la salvación. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días para tocar tu corazón. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de qué lugar eres y a qué hora nos escuchas. El sonido era lo único que existía en el universo de Orlando Benavides en aquel instante de agonía. Un bip rítmico, frío y metálico marcaba la frontera entre la vida de su madre y el abismo absoluto. Bip, bip, bip. Cada pulsación en el monitor cardíaco sonaba como una martelada en sus sienes, un recordatorio constante de que el tiempo, ese recurso que él creía dominar con la misma facilidad con que manejaba sus empresas tecnológicas, se estaba agotando sin remedio. El cuarto 802 del Hospital Albert Einstein no parecía una enfermería común, sino un monumento al ego. Era una suite privada revestida con paneles de madera noble y sofás de cuero francés, diseñada para que los magnates pudieran ver a sus seres queridos enfermar sin dejar de sentirse poderosos en su entorno. Pero la muerte, con su indiferencia absoluta y gélida, no distinguía entre los hilos de seda y el algodón barato de un hospicio. En el centro de aquel lujo estéril, doña Elvira, su madre de 80 años, yacía inmóvil y pequeña. Parecía una figura de cera antigua y frágil, abandonada sobre la almohada de plumas. Su cabello blanco, habitualmente peinado con elegancia y distinción, estaba ahora esparcido como una aureola de plata mate alrededor de su rostro pálido, casi traslúcido por la enfermedad. Ella tenía los ojos cerrados y bajo los párpados se notaban ojeras violáceas que contrastaban cruelmente con la serenidad de sus facciones cansadas por el peso de los años. Un tubo de oxígeno rozaba su nariz y un suero perforaba la piel delgada de su brazo izquierdo, conectándola a una torre de máquinas que zumbaban y parpadeaban con luces rojas y verdes, dictando el ritmo de su existencia final. Orlando, de pie junto a la ventana panorámica, presionaba la frente contra el vidrio frío mientras miraba la ciudad. Usaba un traje gris Oxford hecho a medida, valorado en miles de dólares, pero en aquel momento parecía una armadura oxidada que lo sofocaba y le impedía respirar con normalidad. Sus manos temblaban de una forma que nunca había permitido en una junta de accionistas. Él, el hombre que hacía que sus competidores retrocedieran con una sola mirada, estaba paralizado por un terror que ningún contrato podía disipar. El sol de la mañana entraba a chorros por la ventana iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire del hospital. Una belleza irónica para un día tan sombrío y definitivo. «Resiste, mamá. Por favor, solo resiste un poco más», susurró Orlando con la voz quebrada, incapaz de girarse para mirar directamente el cuerpo marchito de la mujer que le dio la vida. El miedo a verla dejar de respirar lo mantenía pegado al cristal. A pocos metros de él, pero habitando una dimensión completamente diferente de la escala social, estaba Teresa. Nadie la miraba, pues para Orlando y para el equipo médico que entraba y salía sin cesar, ella era simplemente parte del mobiliario. Un fantasma con uniforme azul desgastado y guantes de goma amarillos chillones. Teresa estaba de rodillas, fregando con un paño húmedo una mancha casi invisible en el piso de mármol pulido de la suite. Sus espaldas estaban encorvadas por el cansancio de años de servicio invisible y mal pagado, pero sus movimientos eran suaves, casi reverentes, para no perturbar el silencio del cuarto. Nadie notaba que, bajo el fuerte olor químico del desinfectante, Teresa estaba llorando en silencio.
Sus lágrimas caían sin ruido sobre el piso que limpiaba, mezclándose con el agua jabonosa del balde. Ella no conocía formalmente a la anciana que estaba en la cama, pero ver a una señora mayor conectada a tantos cables le despertaba un dolor antiguo, una herida en el alma que nunca había llegado a cicatrizar del todo. Cada vez que el monitor aceleraba su ritmo metálico, las manos de Teresa se detenían sobre el mármol y su propia respiración se sincronizaba con la de la anciana desconocida. Había una conexión eléctrica en el aire, algo denso que pesaba mucho más que la angustia superficial de Orlando, pero él estaba demasiado ciego por su propia importancia para percibirla. La puerta del cuarto se abrió con un silbido neumático y el silencio tenso fue roto por el sonido de pasos firmes. Era el doctor Mendoza, el jefe de cirugía, un hombre de rostro marcado por la gravedad de su profesión médica. Orlando se giró violentamente, buscando en los ojos del médico una centella de esperanza, cualquier cosa a la cual aferrarse desesperadamente. «Dígame que ya consiguieron el órgano para el trasplante», exigió Orlando, con una voz que sonaba mucho más agresiva de lo que pretendía inicialmente. «Dígame que el equipo de transporte ya está en camino con el donante». El doctor Mendoza no avanzó hacia él, sino que se quedó al pie de la cama, mirando primero los monitores de doña Elvira y luego a Orlando con pesadumbre. Su silencio duró apenas unos segundos, pero para el millonario fueron 2 siglos de tortura mental. Teresa, desde su rincón en el suelo, levantó los ojos lentamente, sintiendo el peso de la sentencia antes de que fuera pronunciada por los labios del especialista. «Señor Benavides», dijo el médico con una voz suave pero implacable que cortó el aire. El hígado de su madre colapsó por completo hace 10 minutos debido a su avanzada edad y las complicaciones previas. Los niveles de toxicidad en su sangre están disparados y no tenemos mucho margen de maniobra. Los riñones también están empezando a fallar en cadena. Es un fallo multiorgánico inminente. «No me recite el diagnóstico médico», gritó Orlando, golpeando el vidrio de la ventana con el puño cerrado. «Yo le pago a este hospital para que me den soluciones inmediatas. ¿Dónde está el donante compatible? He puesto mi flota de aviones privados a su disposición absoluta. Traigan lo que sea necesario desde cualquier parte del mundo ahora mismo». El tono del millonario era de pura desesperación. «No hay donante disponible, Orlando». La voz del médico fue como un balde de agua helada sobre su espalda. «Revisamos el banco de datos nacional e internacional con prioridad absoluta. El tipo sanguíneo de su madre, combinado con sus anticuerpos específicos de este caso, la convierte en una rareza genética de 1 entre 10 millones. Sin un donante vivo que sea compatible al 100% en este preciso instante, ninguna cantidad de tecnología o dinero puede mantenerla aquí por más tiempo». Orlando sintió que las piernas le faltaban y tuvo que apoyarse en el parapeto de la ventana para no caer al suelo. «¿Cuánto tiempo le queda?», preguntó con un hilo de voz que apenas se escuchaba sobre el bip del monitor. El médico miró su reloj de pulsera con resignación. «Si no realizamos una transfusión masiva de un perfil idéntico y preparamos un trasplante de emergencia en la próxima hora, su corazón no va a resistir el esfuerzo», sentenció el doctor. «Usted tiene 60 minutos, tal vez menos, antes de que el proceso sea irreversible». La frase quedó flotando en el aire aséptico del cuarto como una losa de cemento. 60 minutos, 1 hora. Era todo lo que restaba de vida a la única persona que Orlando realmente había amado en su existencia llena de lujos y soledad. Teresa, aún de rodillas, se llevó una mano enguantada a la boca para ahogar un sollozo que amenazaba con escapar de su garganta.
La tragedia de aquella señora rica, muriendo rodeada de máquinas frías, le estaba despedazando el alma de una forma inexplicable. La reacción de Orlando fue visceral, nacida de una vida entera en la que cada obstáculo había sido resuelto con la firma de un cheque bancario. Él no podía procesar la idea de un no definitivo por parte del destino. Se lanzó hacia su maletín de cuero italiano que descansaba sobre una silla de diseño y sacó un talonario de cheques dorados junto a una pluma de oro. Sus movimientos eran frenéticos y erráticos, los de un hombre que ha perdido el juicio. «Y escúcheme bien, Mendonça», berreó Orlando, garabateando ceros en el papel con tanta fuerza que casi rasgó la hoja del talonario. «Usted no está entendiendo con quién está hablando ni el poder que tengo. No me importa el protocolo médico ni la fila de espera nacional. Quiero una solución ahora». Orlando arrancó el cheque con un movimiento brusco y lo estampó contra el pecho del médico, con los ojos inyectados en sangre. $10 millones, gritó con una voz que ya no parecía humana, sino el rugido de un animal herido en lo más profundo de su orgullo. 5 millones para el hospital y el resto para quien encuentre a alguien compatible en este maldito edificio en los próximos minutos. Salga al pasillo, ofrezca dinero a las enfermeras, a los guardias de seguridad, a los parientes de otros pacientes, no me importa el método. Alguien tiene que tener la misma sangre que mi madre. Compre una vida. El papel temblaba en el aire como una bandera de rendición disfrazada de prepotencia. Era una oferta obscena lanzada a la cara de la muerte, un intento desesperado de sobornar a la biología con la misma frialdad con la que compraba empresas en quiebra. El doctor Mendonça ni siquiera bajó la vista para mirar la cifra astronómica escrita en el papel. Su expresión pasó de la lástima profesional a una severidad dolorosa y ética que desarmó al millonario por un instante. Con suavidad, pero con firmeza, empujó la mano de Orlando hacia abajo, devolviéndole el cheque sin tocarlo realmente. «El dinero no crea biología, señor Benavides», dijo el médico, manteniendo una calma sobrenatural frente a la histeria del hombre más rico de la ciudad. «Esto no es una subasta de arte ni un mercado de valores. No podemos fabricar compatibilidad genética con depósitos bancarios. Necesitamos un milagro biológico, no financiero, y el tiempo se nos ha terminado. Voy a estar en el pasillo coordinando una última búsqueda desesperada, pero le sugiero que use estos minutos para despedirse». El médico salió del cuarto con pasos pesados, dejando a Orlando solo con el eco de sus propios gritos y la absoluta inutilidad de su fortuna. El cheque de 10 millones cayó al suelo, planeando lentamente hasta posarse cerca de las rodillas de Teresa como un pedazo de basura sin valor alguno. Orlando se quedó mirando el papel en el mármol, respirando con agitación, sintiéndose como un animal acorralado en su propia jaula de oro. «Todo esto es basura», bramó de repente y en un acceso de furia ciega pateó una silla de cuero, enviándola contra la pared con un estrépito violento. Llevó sus manos a la cabeza, tirando de su propio cabello con desesperación, y se dejó caer en el sofá de la suite, sollozando con una angustia que le quemaba la garganta y el pecho. Era el llanto amargo de un hombre que se da cuenta demasiado tarde de que construyó su imperio sobre arena movediza. En aquel momento de silencio sepulcral, roto solo por los sollozos del hombre poderoso, Teresa sintió una fuerza invisible que la empujaba hacia la cama. No era simple curiosidad, era un instinto magnético, casi animal, que le recorría la columna vertebral de arriba a abajo. Había escuchado el nombre de doña Elvira y había escuchado la descripción de la rareza genética que mencionaba el doctor con tanta gravedad. Su corazón comenzó a disparar contra sus costillas, latiendo con mucha más fuerza que el propio monitor de la anciana. Lentamente,
Como si estuviera en un trance profundo, Teresa se quitó los guantes amarillos de goma, revelando unas manos enrojecidas por el trabajo duro. Largó el trapo en el balde de agua, se levantó con las piernas temblando, pero sus pies se movieron con voluntad propia hacia la cama de hospital. Necesitaba verla de cerca, necesitaba confirmar una sospecha que le quemaba el cerebro desde que entró a limpiar esa habitación por la mañana. Dio un paso, luego otro, y la distancia física entre su mundo de pobreza extrema y el mundo de seda de aquella cama desaparecía. Orlando, con la cabeza entre las manos, sintió el movimiento a su lado y levantó la vista con los ojos rojos e hinchados. Al ver a la empleada de limpieza acercándose a su madre, una chispa de rabia irracional se encendió en su interior. Necesitaba culpar a alguien por su impotencia, y aquella mujer humilde era el blanco perfecto para su frustración. ¿Qué cree que está haciendo?, espetó Orlando, levantándose de un salto con una actitud amenazante. Su voz sonó como un latigazo en el silencio del cuarto de hospital. «Aléjese de ella ahora mismo, no tiene permiso para tocar nada». Teresa no se detuvo ante la amenaza, sus ojos estaban fijos en el perfil de la anciana, buscando una confirmación visual. Había algo en la forma de la oreja, en la línea de la mandíbula caída, algo que le cortaba la respiración de tajo. Solo quería ver si ella... balbuceó Teresa con la voz trémula, intentando explicar lo que ni ella misma entendía por completo en ese momento de tensión. Su mirada no se apartaba del rostro marchito de doña Elvira, ignorando por completo la furia del millonario. «Usted no tiene nada que ver aquí, lárguese de una vez». Orlando se interpuso entre ella y la cama de su madre, empujándola bruscamente por el hombro. «¿No se da cuenta de que se está muriendo? No quiero su suciedad cerca de mi madre en sus últimos momentos. Salga de aquí, vaya a limpiar otro lugar o le juro por lo más sagrado que haré que la despidan hoy mismo. Me encargaré de que no vuelva a trabajar en su vida. ¡Fuera!». El empujón de Orlando fue desproporcionadamente fuerte para la fragilidad de la mujer. Teresa, debilitada por la mala alimentación de días y el impacto emocional de la situación, perdió el equilibrio y cayó pesadamente al suelo. Su cadera golpeó contra el metal frío de la base de la cama con un sonido seco. «Le dije que se fuera», gritó Orlando de nuevo, señalando la puerta con un dedo que le temblaba por el odio y el miedo que lo consumían. Estaba descargando toda su miseria sobre la persona más indefensa de la sala, como si eso pudiera retrasar el reloj de la muerte. Pero Teresa no se levantó de inmediato para huir del cuarto como él esperaba. Desde el suelo, su ángulo de visión había cambiado drásticamente debido a la caída. Al quedar su cabeza a la altura del colchón, notó que la bata de hospital de doña Elvira se había movido ligeramente con el tumulto del forcejeo. El movimiento dejó al descubierto un pequeño tramo de piel en la base del cuello, justo detrás de la oreja izquierda de la anciana, un detalle oculto. En ese instante, el tiempo pareció detenerse por completo y el sonido del monitor desapareció de sus oídos. Los gritos de Orlando se convirtieron en un zumbido distante y sin sentido, como si estuvieran en otra habitación. Allí, en la piel pálida y arrugada de la señora, había una marca de nacimiento pequeña, de color café suave, con una forma de media luna. Teresa dejó de respirar por un segundo que pareció eterno y sus pupilas se dilataron ante la revelación física. El mundo entero pareció girar sobre su eje central en un torbellino de recuerdos enterrados. Aquella marca, ella conocía perfectamente esa forma, la había besado 1000 veces en sus sueños más profundos y dolorosos. Había dibujado esa silueta en su memoria cada noche solitaria. Era la misma marca que su propia madre tenía y la misma que ella había visto en su bebé recién nacido décadas atrás.
Segundos antes de que le dijeran que su hijo había muerto por complicaciones, ella había visto esa luna creciente en su piel. Orlando seguía gritando insultos, pero Teresa ya no escuchaba nada de su arrogancia. Lentamente, levantó la mirada desde la marca en el cuello de la anciana hasta el rostro desencajado del hombre. Sus ojos, que antes estaban llenos de miedo y sumisión laboral, ahora ardían con un fuego nuevo y aterrador. Se levantó del suelo, no como la empleada que pide perdón por existir, sino como una mujer que acaba de encontrar el rastro de su propia sangre perdida. Teresa ignoró el dedo acusador de Orlando y dio un paso firme hacia él, invadiendo su espacio personal y desafiando toda la jerarquía social que los separaba hasta ese momento. «Esa marca», susurró Teresa con una voz tan profunda que hizo que Orlando retrocediera instintivamente hacia la pared. «Esa marca de media luna que tiene en el cuello, yo sé exactamente lo que significa». Orlando parpadeó, confundido por el cambio repentino en la actitud de la mujer, mientras su rabia se transformaba en una desconcertante duda. «¿De qué diablos está hablando ahora?», preguntó él, aunque su voz se enganchó en su garganta al ver la intensidad en los ojos de la empleada. Teresa extendió una mano temblorosa hacia la anciana y las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo, pero esta vez no eran de humillación. «Ella no es solo su madre para mí, ella es el espejo de mi propia vida», dijo Teresa con una autoridad que parecía venir del pasado. «Ella no está muriendo porque falte dinero en sus cuentas bancarias, está muriendo porque le falta su verdadera sangre». Orlando se quedó petrificado, pues el nombre de su madre en labios de aquella mujer sonó como un disparo. Miró a Teresa realmente, más allá del uniforme azul y del cabello recogido sin ningún tipo de maquillaje. En el fondo de aquellos ojos oscuros vio un fantasma que creía haber enterrado bajo montañas de billetes y mentiras hace muchos años. El monitor cardíaco aceleró su ritmo rítmico, bip, 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 avisando que el tiempo de doña Elvira se terminaba. 20 minutos habían pasado desde el ultimato del doctor Mendoza, tiempo que se evaporó como agua en el desierto. El cuarto 802 se había transformado en un centro de comando del desespero absoluto y la impotencia. Orlando caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado, con el teléfono satelital pegado al oído y la camisa empapada en sudor. Su voz, habitualmente controlada, ahora oscilaba entre el ruego patético y la amenaza vacía hacia sus contactos políticos. «No me diga que es imposible, señor senador», gritaba al teléfono, ignorando a las enfermeras que revisaban los signos vitales. «He financiado sus campañas, mueva sus influencias ahora mismo para conseguir ese órgano». Hubo un silencio del otro lado de la línea, seguido de una disculpa política que hizo que Orlando arrojara el teléfono contra el sofá. Nadie del otro lado de la línea conseguía salvarlo en este momento de crisis biológica. Ni sus socios bancarios en Europa, ni sus contactos en el mercado negro médico tenían una respuesta positiva. Todos daban la misma respuesta: no hay tiempo suficiente y no existe compatibilidad genética en los registros. «Todo el mundo me pide disculpas mientras mi madre se apaga», repitió Orlando con una risa histérica que sonaba a derrota. Mientras tanto, el estado de doña Elvira seguía cayendo en picada, con alarmas amarillas parpadeando en la torre de control médico. Una enfermera joven ajustó el flujo de medicación y miró a Orlando con una expresión cargada de piedad. Pero él no la vio, pues estaba ciego mirando la inmensidad de la ciudad a través de la ventana. Era una ciudad con millones de personas y ninguna era capaz de salvar a la mujer que le dio todo. En el rincón opuesto, Teresa continuaba allí, de pie e inmóvil como una estatua de mármol. Ya no estaba encogida de hombros, sus brazos caían a los lados y sus manos estaban cerradas en puños apretados. Había dejado sus guantes de goma en el suelo,
como una piel vieja que ya no necesitaba para enfrentar la realidad. Observaba el espectáculo decadente de Orlando y veía cómo su arrogancia se desmoronaba ladrillo por ladrillo ante la muerte. Pero su atención siempre volvía a la anciana en la cama, a la mujer que compartía su misma marca de nacimiento. Cada vez que el pecho de doña Elvira subía con dificultad, Teresa sentía que a ella misma le faltaba el aire para respirar. Sabía que ella tenía la llave maestra para abrir la puerta de la vida en ese cuarto de hospital. La sangre que corría por sus venas de mujer pobre era el único oro que importaba en ese instante de juicio final. El doctor Mendonça entró de nuevo con 2 especialistas y sus hombros caídos decían todo antes de hablar. Señor Benavides, hemos agotado todas las opciones posibles en este hospital y en los bancos externos, dijo el médico con tono definitivo. Los posibles donantes internacionales están a muchas horas de vuelo y la compatibilidad es mínima. El cuerpo de su madre rechazaría el órgano antes de terminar la intervención quirúrgica por su debilidad actual. Orlando se giró lentamente con el rostro de color ceniza, pues la furia se había evaporado dejando un terror absoluto. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que debo sentarme a ver cómo se muere? Preguntó con voz quebrada y apenas audible. Tengo una fortuna incalculable en activos y no puedo comprar una hora más de vida. La biología no negocia con activos financieros, señor, respondió el médico suavemente tratando de calmarlo. Lo mejor que puede hacer ahora es sentarse a su lado, sostener su mano y hablarle con cariño. Que la última cosa que ella escuche sea la voz de su hijo, no sus gritos de negocios por teléfono. Tiene apenas unos 30 minutos antes de que el fallo de los órganos sea totalmente irreversible para la medicina. La sentencia cayó sobre Orlando como una losa de concreto, aplastando su voluntad de seguir luchando contra lo inevitable. Los médicos se retiraron discretamente a un rincón, preparando el protocolo final para el fallecimiento de la paciente. Orlando miró sus manos vacías, manos que habían destruido carreras y construido imperios corporativos sin pestañear. Ahora, esas mismas manos temblaban de forma incontrolable mientras se acercaba a la cama arrastrando los pies como un anciano. Cayó pesadamente en la poltrona junto a la cabecera y lloró sin reservas por primera vez en muchos años. No eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de una derrota total ante la naturaleza y el destino. Acarició la mano fría de doña Elvira con una delicadeza desajeitada, pidiéndole perdón en susurros por no poder salvarla. Perdóname, mamá, por creer que podía controlarlo todo con mi dinero, decía, con la frente apoyada en el colchón. El cuarto se sumergió en un silencio sepulcral, roto solo por el bip cada vez más débil del monitor cardíaco. Orlando tenía todo, y en ese momento no tenía absolutamente nada que pudiera cambiar el curso de la historia. Fue en ese preciso instante de vulnerabilidad absoluta cuando el ego del millonario fue triturado por la realidad del pasillo. Unos pasos firmes resonaron en el mármol con un ritmo que denotaba una misión clara y decidida hacia la cama. Orlando no levantó la cabeza creyendo que venían a pedirle que firmara algún papel administrativo para la morgue. Una sombra se proyectó sobre él y el olor a desinfectante barato invadió su espacio personal. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto del relato. Es increíble cómo las vueltas de la vida ponen a prueba a los que creen tenerlo todo. Me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que Orlando será capaz de aceptar la ayuda de la mujer que acaba de humillar? No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo historias que tocan el alma. Teresa estaba allí y ya no era la empleada invisible que Orlando había intentado humillar con su arrogancia. Había soltado su cabello oscuro que ahora caía en ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro que poseía una dignidad real, a pesar del cansancio.
Levanta la cabeza, Orlando, dijo ella, con una voz que no era un ruego, sino una orden directa y cargada de historia. Fue un tono que resonó en el cráneo del millonario como un eco de un pasado que creía haber enterrado para siempre. Orlando quedó paralizado un segundo antes de reaccionar, luchando entre la incredulidad y la indignación que sentía en su cerebro atordoado. ¿Se atrevía aquella mujer en el momento más sagrado y doloroso de su vida a hablarle con esa familiaridad insolente? Erguía su rostro rojo por el llanto y la rabia renovada, listo para destruir verbalmente a la intrusa que lo desafiaba. «¿Qué fue lo que dijiste?», rugió Orlando levantándose lentamente, tratando de recuperar su estatura y su dominio sobre la situación. «¿Quién te crees que eres para hablarme de esa manera en este lugar?», añadió con desprecio en su voz. Pero Teresa no retrocedió ni un centímetro, manteniendo sus ojos oscuros clavados en los de él con una intensidad que lo desarmó. No había miedo en ella, había un juicio silencioso y una profundidad de dolor que Orlando no podía ignorar. «Mírame bien a los ojos, Orlando», repitió ella con firmeza, aunque sus labios temblaran levemente por la emoción. «No mires mi uniforme de limpieza ni mis zapatos gastados. Mírame directamente a los ojos y recuerda», sentenció Teresa. Orlando frunció el ceño, mientras su rabia inicial se convertía en una confusión densa que nublaba su juicio. Intentó desviar la mirada hacia su madre, pero algo en la presencia de aquella mujer lo obligaba a obedecer sus palabras. La miró realmente, recorriendo las líneas de su rostro, la curva de sus facciones y la profundidad de aquel mirar color miel. Y entonces, como un rayo en una noche oscura, la memoria lo golpeó con la fuerza de una verdad olvidada. El hospital desapareció por un segundo de su mente y el tiempo retrocedió décadas atrás. De repente, Orlando se vio sentado en una mesa vieja de una cafetería de carretera hace muchos años. Frente a él, una joven hermosa y aterrorizada lloraba mientras él deslizaba un sobre con dinero sobre la mesa pegajosa. «Es lo mejor para los dos», le había dicho en aquel entonces con una frialdad que ahora le quemaba el alma. «Mi familia tiene un apellido que proteger y tú eres solo la hija de la cocinera de nuestra casa de campo. Toma este dinero, vete lejos, resuelve este problema de la mujer embarazada y comienza de nuevo en otra ciudad». El recuerdo fue tan vívido que Orlando sintió náuseas reales al recordar a la hija de la cocinera de su finca en el interior. Aquel romance de verano que se convirtió en una noticia inconveniente para su estatus social había regresado. Él creía que ella había interrumpido el proceso, creía que ella simplemente se había esfumado con su dinero. «Teresa». El nombre salió de su boca como un susurro estrangulado cargado de una incredulidad que le dolía. Ella asintió lentamente, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla bajo la luz clínica del hospital. «¿Me reconoces ahora?», dijo ella con una amargura que cortaba el aire como un cuchillo afilado. «Pasaron décadas y ha tenido que ocurrir una tragedia para que finalmente me veas como un ser humano». Orlando retrocedió, chocando contra el carrito de medicamentos, sintiendo que el mundo vacilaba bajo sus pies. «Pero tú te fuiste. Yo te di el dinero. Pensé que habías resuelto aquel asunto», balbuceó él confundido. «¿Resuelto?». Teresa soltó una risada seca y dolorosa que resonó en las paredes de la suite de lujo. «¿Así es como llamas a una vida humana un problema que se resuelve con un cheque?», le recriminó ella. «No, Orlando, no resolví nada. Tuve a mi hija sola en un hospital público sin nadie que me diera la mano». Orlando miró a doña Elvira, luego a Teresa, buscando las piezas de un rompecabezas imposible de armar. La semejanza era devastadora. Ahora podía ver que los rasgos de la anciana estaban presentes en la mujer que limpiaba. «Espera, si tuviste a esa niña,
¿Cómo es que mis abogados me dijeron que el bebé había muerto al nacer? Me trajeron certificados y meses después me hablaron de una adopción legal disponible para una niña sin hogar. Yo adopté a esa niña creyendo que hacía un bien sin saber que era mi propia sangre, confesó Orlando. Teresa dio un paso adelante y la furia en sus ojos se encendió con una fuerza renovada y sagrada. Tus abogados fueron al hospital donde yo estaba más vulnerable y me mintieron descaradamente, interrumpió ella. Me dijeron que mi hija había nacido con una malformación y que había muerto en cuestión de minutos. Ni siquiera me permitieron ver el cuerpo, alegando que ellos se encargarían de todo porque yo no tenía medios. La voz de Teresa se quebró, pero recuperó su fuerza con un grito ahogado que denunciaba la injusticia. Me robaron a mi hija, Orlando. Tus hombres me dijeron que estaba muerta y te la entregaron para que jugaras al Padre perfecto. Me arrancaron mi vida para que tú pudieras lavar tu conciencia y mantener tu apellido limpio. El silencio que siguió a esa revelación fue absoluto y aplastante en la habitación. Orlando estaba pálido como un cadáver, dándose cuenta de la magnitud de la mentira sobre la cual había construido su vida. Había criado a su propia hija biológica creyendo que era una extraña, mientras la madre biológica fregaba sus suelos. Yo no lo sabía, susurró Orlando, y por primera vez en su vida decía la verdad más pura. Juro por mi vida que no sabía nada sobre el robo, solo quería ser padre, y pensé que tú no la querías. ¡Mentira!, gritó Teresa. Siempre la quise y pasé años buscándola en cada refugio y registro que pude encontrar. El monitor de doña Elvira emitió un sonido agudo, avisando que el ritmo cardíaco caía peligrosamente. 40 pulsaciones por minuto marcaron el inicio del fin, y el doctor Mendoza entró corriendo con su equipo. «Está entrando en parada cardíaca», gritó el médico mientras pedía el carro de reanimación de inmediato. Orlando se desesperó y agarró al médico por la solapa del uniforme con manos suplicantes. «Haga algo, no deje que mi madre se muera así», imploró con voz partida por el pánico. «No hay nada que hacer sin sangre compatible para estabilizarla», gritó el doctor, apartándolo con fuerza. Fue entonces cuando Teresa se movió con una calma que contrastaba con el caos absoluto del cuarto. Teresa se remangó la manga izquierda de su uniforme viejo y desgastado, exponiendo un brazo delgado donde las venas se marcaban azules y claras bajo la piel pálida. Se posicionó frente al médico y frente a Orlando, interponiéndose como un escudo humano entre la muerte y la anciana. «Doctor», dijo Teresa, con una autoridad que hizo que el jefe de cirujanos se detuviera en seco en medio de las maniobras. «Deje de buscar en computadoras y bases de datos internacionales. La sangre que usted necesita desesperadamente está justo aquí». Orlando la miró con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que estaba escuchando en ese momento de caos. Ella se giró hacia él por última vez antes de dirigirse al equipo médico con una determinación infinita en su mirada. «Su dinero no sirve para nada en este cuarto, Orlando. Sus millones no pueden comprar ni un solo segundo de vida para su madre». Teresa miró a la anciana moribunda, la mujer que compartía su misma carga genética y su mismo destino cruel. «Pero mi sangre es la misma que la de ella. Soy O negativo con el subtipo raro que usted mencionó». «Lo sé porque los médicos se sorprendieron cuando nació mi hija. Conécteme a ella ahora mismo». El doctor Mendoza miró a Orlando buscando una confirmación rápida, atónito ante la escena que parecía sacada de una novela dramática. Orlando, con lágrimas corriendo por su rostro desfigurado por el dolor, asintió frenéticamente dando su consentimiento. Cayó de rodillas ante la mujer que minutos antes había despreciado, ante la empleada que ahora tenía el poder de un dios en sus manos.
Hágalo, se lo suplico, dijo Orlando con la voz partida. Por favor, Teresa, sálvela, sálvenos a todos. Teresa no esperó más y subió a la camilla vacía que estaba al lado de doña Elvira, ignorando su propio cansancio. No había comido nada en todo el día y su cuerpo estaba débil, pero su voluntad era inquebrantable en ese instante. «Saque hasta la última gota si es necesario para que ella viva», le dijo al médico mientras la enfermera preparaba su brazo. «Mi madre no se va a morir hoy bajo mi guardia», sentenció con una fuerza que conmovió a todos los presentes. La aguja perforó la piel de Teresa y la sangre roja, viva y poderosa comenzó a fluir por el tubo transparente. En ese cuarto de lujo extremo, la distinción entre rico y pobre se borró por completo ante la vida. Restaba solo la esencia humana fluyendo de una mujer a otra, mientras el millonario observaba desde el suelo la escena. Orlando comprendía finalmente el verdadero precio del amor y la lealtad, algo que sus empresas nunca le enseñaron. El silencio que siguió a la inserción de la aguja era denso, casi líquido, llenando cada rincón de la suite hospitalaria. El tubo de plástico, antes vacío, se tiñó repentinamente de un rojo carmesí oscuro y vital que conectaba dos mundos. Orlando observaba aquel flujo con una mezcla de fascinación y horror, incapaz de desviar su mirada del brazo de Teresa. El doctor Mendoza trabajaba con una eficiencia febril, gritando órdenes en voz baja para estabilizar a la paciente anciana. Tipificación rápida confirmada. El perfil es idéntico. Es un milagro estadístico que estuviera aquí, anunció una enfermera. No es un milagro. Es biología pura, murmuró el médico, mientras ajustaba la tasa de la transfusión de emergencia. Si esto funciona, ganaremos las horas necesarias para que su organismo se estabilice y responda al tratamiento. Mientras la ciencia intentaba reparar el daño en el cuerpo de doña Elvira, la mente de Orlando se fracturaba de nuevo. Vio las manos de Teresa, las manos que habían limpiado sus oficinas y los pisos de aquel hospital con humildad. Eran manos trabajadoras, con la piel seca por los químicos, y ahora esas manos temblaban con espasmos involuntarios por la pérdida. La realidad de la situación golpeó a Orlando con la fuerza de un tren en movimiento, rompiendo su burbuja de egoísmo. La mujer que él había descartado como si fuera basura estaba dándolo todo, vaciándose literalmente para salvar a su madre. La balanza moral se había inclinado tanto que Orlando se sentía diminuto e insignificante ante la grandeza de Teresa. El monitor conectado a Teresa comenzó a emitir un aviso de alerta por hipotensión severa debido a la extracción. Su presión está cayendo peligrosamente. Ella ya tenía anemia crónica según su ficha de empleada, advirtió la enfermera. El doctor Mendoza se detuvo y miró a Teresa con una severidad profesional cargada de respeto humano. «Teresa, tenemos que parar ahora mismo. Si seguimos sacando sangre, su corazón puede entrar en choque. Usted ya ha donado más de lo que su cuerpo puede soportar en este estado de desnutrición». Orlando se levantó de un salto, con el pánico reflejado en sus ojos al ver la palidez extrema de Teresa. «¿Qué quiere decir con eso? Ella puede morir por salvarnos», preguntó Orlando con una angustia real. «Quiere decir que ella no tiene reservas físicas, a diferencia de usted, señor Benavides», explicó el médico con dureza. «¡No se detenga!», gritó la voz de Teresa, que sonó sorprendentemente fuerte a pesar de que estaba perdiendo el sentido. Agarró el brazo del médico con una fuerza desesperada, suplicando que continuaran con el proceso vital. «Mi especie ulterior cirurgical. No me importa lo que me pase a mí. Mire a la señora. Ella todavía no está fuera de peligro. Si paran ahora, todo este sacrificio habrá sido en vano y ella se irá para siempre». El médico dudó un momento mirando el monitor de doña Elvira, que mostraba una leve pero constante mejoría.
Necesitaba un poco más de volumen sanguíneo para purgar las toxinas críticas que estaban matando a la anciana. El sacrificio de la mujer invisible estaba funcionando, pero el costo humano estaba siendo demasiado alto para ignorarlo. El caos en la unidad de cuidados intensivos no se parecía a ninguna crisis financiera que Orlando Benavides hubiera enfrentado en sus rascacielos de cristal. Aquello era una guerra biológica cruda y sin filtros, librada en el campo de batalla de dos cuerpos femeninos conectados por una manguera de plástico roja. «¡Adrenalina, 1 miligramo ahora!», rugió el doctor Mendoza, perdiendo su compostura académica ante la inminencia del desastre. El sonido del monitor de Teresa era un zumbido errático, un aviso continuo de que su corazón se estaba rindiendo por falta de combustible. Orlando, apoyado contra la pared de madera noble, observaba con parálisis cómo la sangre de Teresa, cargada de vida, circulaba ahora por el cuerpo de su madre. Mientras doña Elvira recuperaba un tono rosado en sus mejillas, Teresa se encogía, volviéndose translúcida y fría como la cera. La presión sistólica cayó a 40, está en choque hipovolémico severo. Gritó la enfermera mientras presionaba la máscara de oxígeno sobre el rostro de Teresa. Orlando se arrastró de rodillas por el mármol, suplicando al médico que tomara su sangre, pero la respuesta fue un empujón furioso. Su sangre no era compatible y solo la mataría. En ese instante, el monitor de Teresa emitió un sonido agudo y continuo. Una línea verde y recta cruzó la pantalla anunciando la asistolia. El tiempo se congeló para Orlando mientras veía al doctor iniciar las maniobras de reanimación, comprimiendo el pecho de la mujer con una fuerza que hacía crujir sus costillas. Tras 2 descargas del desfibrilador que hicieron saltar el cuerpo inerte de Teresa, un pequeño pico apareció de nuevo en el monitor. Teresa había vuelto, pero su estado era crítico. El médico advirtió que estaba en coma y que su vida pendía de un hilo invisible. Orlando, transformado por la culpa, ordenó que la trataran como si fuera la presidenta del país, sin escatimar en gastos ni especialistas. Se quedó solo en el pasillo y sus ojos se toparon con el carrito de limpieza de Teresa, ese objeto utilitario que ahora parecía un monumento al sacrificio. Al revisar la bolsa de tela de la mujer, encontró su almuerzo, medio pan con una rodaja de mortadela, el alimento de alguien que apenas sobrevivía. También halló una fotografía borrosa de un bebé con una inscripción en el reverso que decía: «Mi pequeña luz, mamá te buscará hasta el último día». Aquella revelación terminó de destruir a Orlando. Comprendió que durante décadas él había sido el cómplice de un robo cruel, mientras la madre biológica de su hija buscaba entre las sombras. Pasó la noche en vela, vigilando la puerta de la UTI, jurando que si Teresa despertaba, él cambiaría el mundo para ella. A las 3 de la mañana, doña Elvira abrió los ojos en su habitación, libre ya de la niebla de la muerte y con una mirada llena de conciencia. La anciana le contó a su hijo que, en su sueño más oscuro, una mujer de manos ásperas y olor a jabón la había abrazado fuerte, dándole calor y llamándola su luz. Orlando supo entonces que el vínculo entre ellas había trascendido la medicina y la lógica humana. 3 semanas después, la recuperación avanzaba con lentitud, pero con paso firme. Las heridas de la piel cerraban, pero las del alma seguían abiertas para todos. Marina ya no estaba en cuidados intensivos y compartía una suite contigua con doña Elvira, donde pasaban las tardes en un silencio cargado de entendimiento. Orlando entró un día con una carpeta de veludo azul y un anillo de diamantes, intentando, una vez más, arreglar el pasado con su fortuna.
Ofreció a Teresa un apartamento de lujo, millones de dólares y un matrimonio de reparación para convertirla en la señora Benavides. Pero Teresa, con una dignidad que ninguna joya podría igualar, rechazó cada una de sus ofertas materiales. ¿Crees que puedes comprar mi perdón con diamantes?, le preguntó ella, haciéndole ver que su dinero solo servía para lavar su propia conciencia, no para sanar su alma. Teresa le impuso una condición innegociable. Si quería ser parte de su familia, debía abandonar su trono de soberbia y aprender a vivir como un hombre de verdad. Orlando aceptó el desafío. Cerró su estuche de terciopelo y prometió que el millonario arrogante que compraba personas había muerto en aquel hospital. Un año después, el escenario era una finca rústica en el campo, donde el sonido de los monitores había sido sustituido por la risa de una niña y el susurro del viento. Orlando, con las manos curtidas por el trabajo en la tierra, servía la comida que él mismo había ayudado a preparar. Bajo una parra frondosa, la familia almorzaba sin cubiertos de plata ni sirvientes, compartiendo historias sencillas sobre la cosecha y la escuela de la zona. Doña Elvira, sentada a la cabecera, disfrutaba de la brisa con una salud renovada, viendo cómo su hijo finalmente encontraba la paz que el dinero nunca le dio. Teresa, plena y fuerte, sostenía la mano de Orlando sobre la mesa, recordándole que lo importante no era haber estado ciego, sino haber despertado a tiempo. En un rincón de la terraza, colgados de un clavo, estaban los guantes amarillos de limpieza como un recordatorio eterno de dónde reside la verdadera nobleza. Allí, bajo la luz dorada del atardecer, celebraron el amor y la sangre que los unía para siempre. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta conmovedora historia. A veces, la vida nos quita todo para enseñarnos lo que realmente tiene valor, y este relato es una prueba de que nunca es tarde para buscar la redención y el perdón de quienes más amamos. Doña Elvira y Teresa nos demostraron que los lazos de sangre son más fuertes que cualquier fortuna y que la humildad puede salvar incluso al corazón más endurecido. Si esta historia te ha tocado el alma y te ha hecho reflexionar sobre lo que verdaderamente importa, te invito a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos diarios. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo estas lecciones de vida.